Hola chiquis, sé que me extrañaban. Voy a hacer todo lo posible para que la próxima clase puedan ver mi carita, pero lamentablemente esta semana se me complicó un poco grabar desde el computador porque tengo un computador nuevo y tengo que saber cómo funciona todavía, entonces estamos, estamos en proceso ya para que no se sientan tan solos, pero el día de hoy vamos a ver células y diversidad celular y tipos celulares, que es todo lo que sale en cuanto al eje de organización y estructura celular del DEMRE. En una clase terminamos todo un eje, así que en verdad es súper poquito. Así que eso, al final de la clase, al final del PPT hay un par de preguntas, no sé si las alcanzaré a realizar en esta grabación. Si no, comienzo con ellas la próxima semanita, ¿ya? Así que eso. Entonces, ¿qué veremos? Veremos teoría celular, ya las generalidades de las células, los tipos de células eucariontes, límite celular, comunicación celular ya no entra, y tipos celulares, ¿ya? Entonces, lo primero y más importante es la teoría celular, ya cómo nosotros llegamos a que la célula básicamente era lo más importante dentro de lo que se considera un ser vivo, ¿cierto? Hay diferentes postulados dentro de esta teoría celular que me hablan cómo la célula es la unidad de algo, ¿cierto? ¿A qué se refiere con la unidad de? Que básicamente es lo principal de, ¿ya? Entonces, está el primer postulado que dice que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. ¿A qué me refiero con que es la unidad estructural? Para que algo se considere ser vivo, debe mínimamente estar conformado por mínimo una célula, ¿ya? Y están los organismos unicelulares y los organismos pluricelulares, ¿ya? Un ejemplo de un organismo unicelular, por ejemplo, es la bacteria, que está conformado por una sola célula, pero mínimo debe estar conformado un organismo por una sola célula para considerarse ser vivo, ¿ya? Luego está el postulado que dice que la célula es la unidad funcional en donde se realizan todas las funciones vitales de los organismos. ¿A qué me refiero con funciones vitales? Todas las reacciones químicas, ¿ya? El anabolismo, el catabolismo, es como la clasificación más grande de lo que son las reacciones químicas, ¿cierto? Recordemos que las reacciones catabólicas era de más a menos, ¿cierto? Entonces, catabolismo son reacciones de degradación y reacciones anabólicas de menos a más, que son reacciones de síntesis, de formación, ¿ya? Para que no se nos vaya a olvidar eso, que igual es importante. Luego tenemos a la célula como unidad de origen, ¿ya? Porque básicamente todas las células provienen de una célula preexistente, ¿ya? No sé, por ejemplo, yo vine de mi mami proviene de mi abuela, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces todas las células provienen de una célula ya preexistente. Y luego está la célula como unidad genética o unidad de herencia, que básicamente dice que las células contienen el material hereditario, que es el ADN, que se transmite de generación en generación. ¿Ya? Entonces tenemos unidad estructural, unidad funcional, unidad de origen y unidad genética. ¿Ya? Recordemos que viene en la siguiente diapositiva. Recordemos también que hay algo que se conoce como generalidades de la célula, que básicamente son las 3 reglas para que algo se considere una célula, ¿ya? O un ser vivo también. Son las características mínimas necesarias para que algo se considere un ser vivo. Y acá falta una M que se las voy a mencionar, pero está el tip de las 3 M porque cada una parte con una M. Primero está la membrana celular, ¿ya? Una célula no puede considerarse célula si es que no tiene membrana celular, que básicamente es la delimitación del contenido que aísla el medio interno del medio externo, ¿ya? Y permite el intercambio de sustancias, etc. Luego está el metabolismo, que básicamente son las reacciones químicas dentro de las células, que ya les mencioné en la clasificación más grande. Está el material genético,
que es como el instructivo de la célula. Todo lo que diga el ADN, la célula lo va a hacer, ¿ya? Y por último está la cuarta M, que es el medio interno. Ya tiene que haber citoesqueleto, tiene que haber citosol, de alguna u otra forma, ¿cierto? Recordemos que entre tipos de células cambia, ¿ya? Pero siempre tiene que haber medio interno. Recordemos que ni los organelos ni las estructuras que estén dentro de la célula pueden estar flotando por ahí. Entonces debe haber medio interno. Y ahí serían las 4 M: membrana celular, metabolismo, material genético y medio interno. ¿Ya? Entonces, primero vamos con la membrana celular. ¿Qué contiene la membrana celular? Principalmente fosfolípidos que conforman esta doble capa anfipática. Anfipática viene de dos, ya como de dos partes, en donde tenemos la cabeza y la colita, ya que tienen diferente naturaleza. La cabeza es hidrofílica. Filia viene de amor, amor al agua, ¿ya? Y es polar, mientras que las colitas son hidrofóbicas, no les gusta el agua y son apolares, ¿ya? Anfipática viene como de estas dos características. Luego están las proteínas, que permite el transporte de sustancias, que existen las proteínas periféricas, que son las superficiales, y las proteínas integrales, que son las que atraviesan la membrana completa. En la siguiente imagen la vamos a poder visualizar de mejor manera. Perdón por el ruido de fondo, pero no tengo otro lugar en donde hacer la clase, entonces espero de todo corazón que me estén escuchando. Ya, luego está el colesterol, que es una molécula que otorga estabilidad y está solamente presente en células animales. ¿A qué me refiero con que otorga estabilidad, chiquis? Ya, la membrana, como son fosfolípidos y los lípidos básicamente son grasitas, cambian su fluidez de acuerdo a la temperatura, ¿cierto? Y sería muy terrible que nosotros, como seres humanos o como seres vivos o cualquier ser vivo, se derritiera con el calor y se congelara con el frío, ¿cierto? Entonces lo que hace el colesterol es hacer el efecto contrario al efecto que haría la temperatura. ¿A qué me refiero con eso? Vuelve más fluida a las membranas a bajas temperaturas, ¿ya?, para que no se congele, y vuelve menos fluidas las membranas a altas temperaturas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que yo meto una mantequilla al refrigerador, la mantequilla se queda muy dura, y después cuesta mucho como cortarla para echarla al pancito. El colesterol lo que haría en una membrana lipídica es que no se vuelva tan dura, ¿ya? Y el efecto contrario, si es que yo pongo la mantequilla al sol, claramente se va a derretir. Bueno, el colesterol haría que no se derritiera, ¿ya? Luego están los glúcidos y el glucocálix, que son como antenitas de televisión. En la próxima diapositiva lo vamos a ver mejor, que sirven de reconocimiento celular, ¿ya? Son como esas antenitas de tele antigua. Todo, o al menos yo alcancé a tener en la casa de mis abuelos una antena de metal que uno tenía que ir moviendo para reconocer la señal y poder ver la tele. Bueno, cumplen la misma función estas antenitas en la membrana celular. Se van moviendo, ¿cierto? Cumplen esa función de antena para recibir señales y poder permitirse la comunicación célula-célula, ¿ya? Entonces, claro, acá están estas antenitas de las que les mencionaba, que forman glicoproteínas o glicolípidos, que básicamente son lípidos o proteínas adheridos a carbohidratos, ¿ya? Están las proteínas periféricas y las proteínas integrales o de canal. Y bueno, este sería el colesterol, que está como entre medio de los fosfolípidos, ¿cierto? Ya acaba de recordar que este tipo de imagen es una típica referencia a lo que es un modelo en método científico, ¿cierto? Y en este caso vendría a ser el modelo del mosaico fluido de Singer y Nicholson. Ya, mosaico fluido porque está compuesto por muchos compuestos diferentes, y es fluido porque esa es una de las características de la membrana, que se mueven, ¿cierto? Si es que no se moviera sería terrible. Entonces, ¿cuáles son las funciones y las características de la membrana? Aísla del entorno el medio interno del medio externo, ¿cierto? Mantiene la forma celular porque es el límite celular. ¿A qué me refiero con que sea el límite? Hasta acá llega
las células, ¿cierto? Y aísla lo que está afuera de la célula de lo que está adentro, ¿ya? Permite la interacción con otras células debido a estas antenitas de las que les hablaba. Traduce señales hormonales y nerviosas. Entonces, las características es que es fluida y es dinámica, es estable, y esto es lo que les hablaba del colesterol, ¿cierto? Es muy fluida a bajas temperaturas y menos fluida a altas temperaturas debido a la acción del colesterol. Recordemos que el colesterol está solo en células animales, ¿ya? Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué es lo que hace, por ejemplo, qué estructura cumple el rol del colesterol en las plantas? Fitoesterol, ¿ya? Solo que es un colesterol de origen ya más vegetal, además que la pared celular también cumple este rol de estabilidad, de mantener la forma, ¿ya? Entonces, eso. Sigamos adelante. Ahora pasamos con la clasificación de los tipos de células, ¿ya? Primero, pero no menos importante, está la célula procarionte, que son los tipos de células más primitivas, ¿cierto? Y el clásico ejemplo son las bacterias, ¿ya? El material genético se encuentra libre. ¿A qué me refiero con que se encuentre libre? Que no está encerrado en un núcleo, pero no es que anden por cualquier lado dentro de las células procariontes, ¿cierto? Están ubicados en una región definida que se llama nucleoide. Como nosotros, por ejemplo, que sobre todo como cuando uno es más adolescente, tú puedes rondar por toda la casa, ¿cierto? Tienes libertad de rondar por toda la casa porque no estás encerrado, pero tú prefieres una región de la casa que es tu habitación, ¿ya? A lo mismo le pasa al ADN procarionte, que prefiere estar ubicado en esta región llamada nucleoide. Por favor, no confundir con el nucleolo, que son cosas distintas, ¿ya? Y de distintas células, de distintos tipos celulares, ¿ya? Recordar que las células procariontes no presentan un sistema membranoso en el citoplasma. ¿Por qué? Porque no tienen organelos, ¿ya? Es decir, no presentan compartimentalización, ya que es esa palabra le gusta mucho al DEMRE, la compartimentalización, que básicamente es tener compartimientos, como tener muchas piezas distintas, que se refiere a los organelos, ¿ya? Pero ¿qué estructuras sí presentan las células procariontes? Estructuras celulares, que son las cápsulas, que es la membrana más externa, ya, que protege de desecación, que está la membrana, la pared celular y por último la cápsula. Recordar que esta última capita no la presentan todas las células procariontes, ¿ya? Luego está la pared celular, que está entre la membrana y la cápsula, es como el jamón del sándwich. Le da rigidez, sostén, determina su forma y está compuesta por peptidoglicano. Esto es importante porque... Perdón, me dio hipo. Esto es importante porque la composición de la pared celular vegetal es distinta a la pared vegetal, o sea, a pared celular procarionte, ¿ya? Entonces, ¿de qué están compuestas? Es importante tenerlo en consideración. La membrana plasmática, que ya vimos sus características. Los plásmidos, que los vamos a volver a ver en biotecnología, ¿ya? Que son moléculas de ADN circulares extracromosomales, ¿ya? Al hablar extracromosomales, que están afuera de este ADN, ya fuera de la zona del nucleoide, y que están asociados a la resistencia de las bacterias, ¿ya? Los plásmidos como que guardan esa información especial, como que guardan las recetas contra los posibles atacantes de las bacterias y les generan esta resistencia, ¿ya? Por ejemplo, la resistencia a los antibióticos. Toda esa información está guardada en los plásmidos, como que el plásmido es básicamente como la gema del poder de los procariontes, ¿ya? Luego también está el nucleoide, que ya los vimos, es la región en donde se encuentra el ADN circular, y circular porque parte en un puntito y se encierra en el mismo punto. Está el pili, que es como un bracito largo que sirve de adhesión a otras células sexualmente para entregar su material genético, ¿ya? Literalmente yo tengo una
una célula y otra célula, y hay como un pili que se toman de la manito y se transfieren, como que se abren los plásmidos y se transfieren de una célula a otra. Luego están los mesosomas, que es como una invaginación. ¿A qué me refiero con una invaginación? Como un doblez de la membrana plasmática y actúa en la división celular. Ya como que por aquí se empiezan a dividir las células. Recordemos que las células procariontes se dividen por fisión binaria, ¿ya? Luego están los flagelos, que son como apéndices motores. Básicamente es como la colita de la célula que permite el desplazamiento y la movilidad. Hay células eucariontes que también lo tienen. Ya, por ejemplo, el espermatozoide es un tipo de célula eucarionte con flagelo, solo que la composición es distinta. En este momento no me acuerdo, pero uno está compuesto por tubulina y el otro no me acuerdo. Y no sabría decirle cuál es cuál y no quiero chamullarles, así que si es que alguien lo quiere buscar y dejar esa información por el chat, agradecido y bienvenido sea. Luego están las fimbrias, que también son otros pelitos más que sirven para la adherencia a superficies y a otras células. ¿Ya? Entonces eso sería todo lo que tiene que ver con célula procarionte. Entonces acá está el nucleoide, los ribosomas, ya, los plásmidos, el flagelo. Recordemos, desde afuera hacia adentro, cápsula, pared, membrana. Desde adentro hacia afuera, membrana, pared, cápsula, ¿ya? Es importante que cuando les salga este tipo de preguntas ustedes traten de reconocer, me la están preguntando de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, ya, porque es la clásica pregunta en la que se equivocan, ¿ya? Bueno, está el citoplasma claramente y los mesosomas, ¿ya? Y los cilios o el pili, súper. Entonces ahora pasemos a lo que es nuestra célula eucarionte. Cambio de spot porque creo que se escuchaba mucho el ruido de no sé qué había afuera, pero hasta a mí me perturbaba, así que sigamos. Quedamos con la célula eucarionte. Entonces vamos a ver cuáles son las características de la célula eucarionte, al igual que vimos las células procariontes, y ahora sí los organelos o los compartimientos intracelulares, ¿ya? ¿Cuáles son las características de la célula eucarionte? Primero, el origen de la célula eucarionte estuvo en la teoría endosimbiótica, ¿cierto? En donde una cianobacteria fue fagocitada, ¿ya? Y quedó una célula con mitocondrias y cloroplastos, y de ahí nació esta supercélula, ¿ya? Porque es muchísimo más grande que la célula procarionte. Forma parte del reino animalia, el reino plantar, el reino fungi, oye, estoy pronunciando súper mal, fungi y pretista, ¿ya? Además tiene el ADN lineal, ya no el ADN circular como la célula procarionte, la primera diferencia, y está encerrada en un núcleo, ¿ya? Es más compleja a nivel de organización celular, presenta compartimientos membranosos llamados organelos, por eso se habla de compartimentalización, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos organelos? Estos organelos se dividen en organelos de doble membrana, de membrana simple y estructuras celulares que ya son sin membrana. Entonces, los organelos de doble membrana, el primero y el principal está el núcleo, que es un organelo de gran tamaño, contiene el material genético, el ADN, controla el metabolismo celular debido a que el ADN era básicamente el instructor de toda la célula. Está rodeado por una envoltura nuclear proteica y porosa, ya llamada carioteca. Es porosa porque entra y sale información, hay intercambio de sustancias entre el núcleo y el exterior del núcleo, y en su interior existe una zona más densa llamada nucleolo. Ya en esta zona es donde se sintetiza la mayoría del ARN ribosomal, ya, entonces de aquí nacen, por decirlo así de alguna u otra forma, los ribosomas, ya, y tienen que salir. Recordemos que existe ribosomas libres, que son los que están en el citoplasma, y ribosomas no libres, ya, porque están en otras estructuras celulares como la mitocondria, como el cloroplasto y como el retículo endoplasmático rugoso, ya, pero eso lo vamos a ver más adelante.
Luego está la mitocondria, seguimos en los organelos de doble membrana. La mitocondria es una central abastecedora de ATP. El ATP es una molécula llamada adenosin trifosfato. ¿Ya? ¿Les suena a algo, chiquis? Adenosin. ¿Ya? Suena como a adenosina, ¿cierto? Adenosina, adenina, ya tri viene de 3, fosfato viene de 3 fosfatos. Entonces, si es que nosotros nos ponemos a desglosar un poco lo que significa ATP, el ATP es un nucleótido modificado. ¿Ya? Recuerden que los nucleótidos eran... ¿Qué eran, chiquis? Si es que se acuerdan, ahí vayan comentando en el chat, ¿cierto? Era parte fundamental, la unidad fundamental de nuestros ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, si bien no partimos como esta jornada de semestre, por decirlo así, con la clase de biomoléculas, porque a ustedes biomoléculas ya no les entra de por sí, es importante que le echen un ojo. Ya recordemos que la clase de biomoléculas, bueno, pueden encontrar muchas clases de biomoléculas en mi canal, pero vayan a darse una vuelta porque nosotros hablamos, ya en esta clase hablamos de lípidos, hablamos de carbohidratos, ¿cierto? Hablamos de ácidos nucleicos, ya hemos hablado de 3 principales, y de proteínas también, hemos hablado de las 4 principales biomoléculas, ¿cierto? Entonces es importante tener una noción de lo que es, al menos cada una, ya, y cuáles son sus principales funciones. ¿Ya? Pero ¿qué es el ATP? El ATP es una molécula que nos entrega energía, ¿ya? Y se produce gracias a la respiración celular. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Vamos a tener una clase dedicada a fotosíntesis y respiración celular y lo poco y nada que nos entra de ecología, ¿ya? Pero básicamente es un proceso que se encarga de entregarnos y formar ATP, ¿ya? Es un proceso catabólico porque se degradan moléculas, ya se degrada glucosa hasta formar entre 34, 36 o 38 ATP, depende mucho de lo que se ocupe como sustrato. Es un proceso aeróbico, es decir, necesita oxígeno para realizarse. De todo esto estoy hablando de la respiración celular, que es el proceso principal que realiza la mitocondria. ¿Ya? Contiene doble capa porque es un organelo de doble membrana, una membrana externa y una interna que forma estas crestas mitocondriales, ¿ya? Tuki tuki. Y es un organelo semiautónomo. ¿Por qué es semiautónomo? Porque contiene sus propios ribosomas y contiene su propio ADN. El ADN mitocondrial, ya que es el que nosotros heredamos de nuestra madre. El ADN mitocondrial, si es que ustedes llegaron a tener genética en algún momento, porque eso desapareció hace 1000 años del DEMRE, el ADN mitocondrial es heredado exclusivamente de nuestras madres. Entonces todo el ADN de nuestras mitocondrias proviene de nuestra madre y todo el ADN mitocondrial de nuestra madre proviene de nuestra abuela y así sucesivamente, ¿ya? Y bueno, claramente es un organelo muy desarrollado en células musculares. ¿Por qué? Porque nosotros estamos moviéndonos constantemente, ¿cierto? Y este movimiento lo generan los músculos. Por lo tanto, para moverse nosotros constantemente necesitamos energía. Por lo tanto, las células musculares deben tener muy desarrolladas las mitocondrias para que le entreguen este ATP y se puedan mover constantemente, ¿ya? Falta un organelo de doble membrana, pero lo vamos a ver más adelante porque este PPT está dividido en los organelos principales de las células eucariontes y después los organelos exclusivos de células eucariontes vegetales y células eucariontes animales, ¿ya? Entonces, seguimos con los organelos de membrana simple, que están los dos retículos endoplasmáticos, el rugoso y el liso. Ya recordemos que esa R de acá, esto está en blanco, no van a ver nada, así que vamos con moradito. Esta R de acá, estaba súper grueso ya. Es de ribosoma, y esa L de acá es de lípidos. ¿Ya? Para que se acuerden cuál es la diferencia de cada uno, es una forma muy sencilla. Entonces el RER o el retículo endoplasmático rugoso está encargado de la síntesis de proteínas de exportación. Recordemos que cada vez que escuchamos la palabra síntesis es de formación, ¿ya?
Y proteínas de exportación porque vamos a seguir un sistema intermembrana, ¿ya? Que habla de el proceso o el camino que realizan como estas biomoléculas para exportarse, para salir de la célula, ¿ya? Está cubierto por ribosomas, por eso es rugoso, y además se encuentra adherido al núcleo, es decir, está el núcleo e inmediatamente está el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Y es un organelo muy desarrollado en el páncreas y en la hipófisis y en cualquier organelo o estructura que esté encargada de la formación de proteínas, ¿ya? Por ejemplo, el páncreas está encargada de la insulina y el glucagón y la somatostatina, que son hormonas de origen proteico. Todas las hormonas que terminen en ina, insulina, somatostatina, bueno, y se sabe que la insulina va de la manito con el glucagón, son de origen proteico, ¿ya? Y la hipófisis también es una estructura en el cerebro que secreta muchas hormonas de origen proteico, ¿ya? Luego está el REL, que su función principal es la síntesis de lípidos, no tiene ribosomas, por eso es liso, e incluye enzimas para la detoxificación celular. Entonces ahí ya tenemos dos principales funciones del REL, síntesis de lípidos y detoxificación celular. Ya además almacena calcio en los tejidos musculares, recibiendo el nombre de retículo sarcoplásmico. ¿Ya? Por la síntesis de lípidos y la detoxificación celular, sobre todo por la detoxificación celular, es un organelo muy desarrollado en el hígado. Ya recuerden que el hígado es un órgano que está encargado de detoxificarnos. Está muy desarrollado en las células de Leydig, ya que eso lo vamos a ver más adelante, pero las células de Leydig son células en los testículos de los hombres que están encargados de la testosterona, y todas las hormonas terminadas en ona o en eno, como la testosterona, la progesterona, el estrógeno, ¿cierto?, son de origen lipídico. Por lo tanto, también está muy desarrollado en las gónadas y en las neuronas, por las vainas de mielina. Ya las vainas de mielina son de origen lipídico. Entonces, en esas cositas nos tenemos que fijar cuando nos pregunten por una estructura, por un órgano, ¿cierto? O por algo de nuestro cuerpo, en donde nos pregunten cuál es el organelo más desarrollado en cada uno de ellos, ¿ya? Seguimos con los organelos de membrana simple. Vamos a ver el aparato de Golgi, que es uno de mis organelos favoritos después de la mitocondria, que posee cisternas y posee vesículas, ¿ya? Las vesículas son estas pelotitas de acá, y estas son las cisternas, que son como básicamente como las caritas formadas por el aparato de Golgi. Pero el aparato de Golgi es muy entretenido porque es como la fábrica de regalos de la célula, ¿cierto? Como que clasifica los regalos, los empaqueta y los manda a su casita, ¿ya? Entonces, este aparato de Golgi posee una cara hacia el retículo y otra cara hacia la membrana plasmática. Se llaman de diferente forma, una es la cara cis y otra es la cara trans, pero no les importa ese nivel de especificidad, ¿ya? Porque eso jamás lo van a preguntar. Como les dije, es un órgano modificador, distribuidor y empaquetador de todas las proteínas y lípidos que forman las células, ¿cierto? Para transformarlo en glucoproteínas, glucolípidos, polisacáridos, lisosomas y vesículas de secreción. Recordemos que los lisosomas son vesículas especializadas del aparato de Golgi, ¿ya? Como se encarga de exportar, de sacar, ¿cierto?, de botar hacia afuera de la célula, es un organelo muy desarrollado en glándulas exportadoras, ¿ya?, o secretoras, ¿ya? Glándulas mamarias, glándulas sebáceas y glándulas salivales, ¿cierto? A través de las glándulas mamarias se secreta la leche, las glándulas sebáceas el sudor, las glándulas salivales se bota la saliva. Entonces todo como estos líquidos que vayan hacia afuera, el aparato de Golgi está muy involucrado en esta secreción, ¿ya? Y con el aparato de Golgi terminamos este sistema intermembrana de la célula, que parte con el núcleo, por decirlo así. Luego pegadito al núcleo está el retículo endoplasmático rugoso, luego está el retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi. Estos 4 organelos tienen que estar sí o sí pegaditos porque funcionan así, ¿ya?
tienen un orden. Sin este orden se va todas las pailas, básicamente. Seguimos con los organelos de membrana simple. Yo les había dicho que los lisosomas eran una vesícula modificada ya del aparato de Golgi, ya modificada porque posee enzimas digestivas. Básicamente, los lisosomas son la guatita de la célula, ¿ya? Están encargados de la digestión celular, lo endocitado, lo que entra hacia la célula, y la autofagia, que son los componentes propios de las células. Por ejemplo, los organelos muy viejitos se los come el lisosoma, ¿ya? O sustancias extrañas que entran a la célula también se los come el lisosoma. Ya está encargado de la fagocitosis también. Por ejemplo, los macrófagos del sistema inmune son un tipo de lisosomas, ya. También están encargados de reciclar sustancias, hidrólisis de se me lengua la traba, perdón, chiquis. Hidrólisis de macromoléculas orgánicas, la degradación de sustancias extrañas, detoxificación, ¿ya? Y están relacionadas con el envejecimiento celular por el hecho de la autofagia, ¿ya? Así que eso, básicamente el lisosoma es la guatita de la célula, ¿cierto? El aparato de Golgi es la máquina de regalos, la mitocondria es el centro de almacenaje de energía, es como la batería de la célula, ¿ya? Y para que se vayan acordando de manera más sencilla. Seguimos con los peroxisomas, qué tierno. A mí me encantan los peroxisomas porque son el típico ejemplo de que como que uno piensa que los hombres cambian. No, mentira. Pero para que se acuerden, el peroxisoma es como el terapeuta, es como el amigo que jura que puede cambiar a todo el mundo con consejos random de la vida. El peroxisoma sigue siendo una vesícula modificada que posee enzimas oxidativas, esta vez, ¿ya? Degrada el peróxido de hidrógeno, lípidos y aminoácidos, y vuelve estas sustancias tóxicas como el peróxido de hidrógeno a sustancias que son aprovechables para la célula, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno, pero por separado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia de la detoxificación celular que genera este compadre de acá? Es que este compadre de acá terapea a estas sustancias tóxicas y las vuelve en sustancias bonitas y aprovechables. Por eso digo que es como el típico amigo que se da de terapeuta del grupo. Nunca sigan esos consejos, pero el peroxisoma es como el terapeuta de todo el grupo de amigos de la célula, ¿ya? Y justamente como cumple esta función de detoxificación, es un organelo muy desarrollado en las células del hígado, porque el hígado es el detoxificador número 1. Luego está la vacuola. Seguimos con organelos de membrana simple, que es la función de vesículas del aparato de Golgi en una bolsa más grandecita, ¿cierto? Reservorio celular porque almacena agua, almacena nutrientes, sales minerales, regula el pH, regula la tonicidad, que es como cuán gordita está la célula vegetal, y la osmolaridad, ¿ya? Que si es que hay mayor concentración de sales afuera que adentro, el agua sale, ¿cierto? Ya, pero a ustedes ya no les entra transporte, así que con que sepan que almacena agua y regula el pH, y eso estamos bien. Ya recordemos que las células animales también tienen vacuolas, ya, pero muy chiquititas. Y para efectos de EMRE, casi que las vacuolas son exclusivas de las células vegetales, porque las células vegetales tienen una vacuola que ocupa casi el 80% del espacio de la célula. En cambio, las células animales tienen una vacuola extremadamente pequeñita. Ya, por lo tanto, no son comparables en tamaño ni en función. ¿Ya? Vamos con los complejos supramoleculares, porque ya son estructuras que no tienen membrana. Los ribosomas, ya, síntesis de proteínas es la clásica función de los ribosomas, ¿cierto? Pero de estructura primaria, porque ocurre todo lo de la transcripción, traducción, ya, en donde llegan los codones y
los aminoácidos y los transforma en aminoácidos, entonces se forma como esta estructura primaria de las proteínas, ¿cierto? Que era la secuencia peptídica, básicamente, secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, eso era la estructura primaria, ¿ya? Pueden estar esparcidos en el citoplasma, libres en el fondo, adheridos al retículo endoplasmático rugoso o en el interior de cloroplastos y mitocondrias. Están compuestos de ARN ribosomal y proteínas y están formados por dos subunidades, la subunidad grande y la subunidad pequeña, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Los pesos entre ribosomas procariontes y ribosomas eucariontes son diferentes, ¿ya? Los eucariontes siempre van a ser más pesados que los procariontes. ¿Por qué? Porque esas células son más grandes, entonces necesitan ribosomas más grandes, de mayor peso molecular, ¿ya? Súper, si mal no recuerdo, ya puede ser que mi memoria me falle, pero los de la célula procarionte, por ejemplo, pesan 70 y 50 y los eucariontes pesan 80 y 60, ¿ya? Entonces, este es procarionte y este es eucarionte, ¿ya? Súper. Luego está el citoesqueleto, que es esta red filamentosa que básicamente soporta a todos los organelos, porque los organelos tienen un orden dentro de la célula, no es que estén flotando por ahí. Y el citoesqueleto está conformado por microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya? Esta red tiene diferentes funciones. Da estabilidad celular y forma celular, permite la locomoción celular, permite el movimiento de los organelos. Recordemos que estos movimientos tienen que ser en orden. Ya permite la división celular porque los microtúbulos componen a los centriolos y los centriolos son estructuras súper importantes para poder realizar la división celular, permite el movimiento de los organelos internos, ya también está formado, forma parte de los flagelos, por ejemplo, de estas estructuras. Entonces, permiten movimiento, permiten división, permiten estabilidad, ¿ya? Entonces, ahora sí nos vamos con las estructuras específicas de las células animales y las células vegetales. Partimos con la célula animal, los centriolos o los centrosomas, que está formado por microtúbulos, ya, por 9 tripletes de microtúbulos, es decir, 9 tríos de microtúbulos. Mueven los cromosomas durante la mitosis, permiten la formación de cilios y flagelos, están formados por microtúbulos claramente. Tienen forma cilíndrica y no es un organelo, es un complejo supramolecular. No es un organelo porque no tiene membranas, ¿ya? Para que se entiendan cómo mueven a los cromosomas dentro de la división celular. Yo siempre hago esta analogía de la carpa. Yo no sé si ustedes han ido a Scout o han ido a acampar y les ha tocado montar una carpa, pero bueno, esta es la carpita. Estos son como, no sé, como los tornillos, no sé cómo se llaman, pero que uno como que los entierra en la tierra y ata como una cuerda que va de esta como estaca, ahí está, hasta la carpa y la sostiene. La carpa vendría a ser el cromosoma. Esta cuerdita vendría a ser el uso mitótico, ¿ya? Y estas estacas vendrían a ser los centriolos. Entonces, los centriolos como que permiten que el uso mitótico se afirme de ahí y tire hacia los polos a los cromosomas, ¿ya? Seguimos con los cilios y los flagelos, que son estructuras únicas de las células animales, ¿ya? Para efectos de EMRE, porque para efectos de vida real y de lo que estudio no es así, pero quédense con esto. Básicamente ya sabemos, movilidad, limpieza de superficies, barrido es movimiento igual, no están presentes en todas las células eucariontes, ¿cierto? Y son prolongaciones de la membrana plasmática, ¿ya? Y están compuestos por microtúbulos, ya por tubulina en los flagelos de las células animales.
¿ya? Y son prolongaciones de la membrana porque básicamente como que se dobla la membrana y se forma como este flagelo, ¿ya? Pasamos a las estructuras específicas de la célula vegetal, ¿ya? No sé por qué está esto aquí, en todo caso, ¿ya? Pero ahora sí los cloroplastos, que los cloroplastos eran este último organelo de membrana doble que nos faltó ver al principio. Llevan a cabo la fotosíntesis ya que contienen clorofila, por eso son verdes. La clorofila es el pigmento que absorbe la luz para fabricar el alimento. Contiene estromas, tilacoides y granas. Los tilacoides son cada uno como de estas lentejitas y las granas es el conjunto de tilacoides. No voy a entrar mucho más a profundidad porque esto lo vamos a ver cuando veamos fotosíntesis. También son organelos semiautónomos ya que contienen su propio ADN y contienen sus ribosomas propios y tienen doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. Ya, esto por ahora con los cloroplastos, no necesitamos nada más. Entonces, recopilando, existen tres organelos de membrana doble, el núcleo, la mitocondria y el cloroplasto, y dos de ellos son semiautónomos, la mitocondria y el cloroplasto. ¿Y por qué son semiautónomos? Porque contienen ADN propio y ribosomas propios, ¿ya? Así que eso. La vacuola central, que ya la vimos, pero recordemos que la de la célula vegetal cubría casi el 80-90% del espacio de una célula vegetal. Ya mantienen el volumen, mantienen la turgencia, tienen alta capacidad para almacenar agua y moléculas, porque es como una bolsa grande. Entonces por eso las células vegetales se ponen turgentes y cuando les falta agua, como que se guatean, se gualalean, y uno les pone agüita y reviven. Son súper dramáticas las células vegetales, ¿cierto? Y las células animales también poseen vacuolas, pero de menor tamaño. Entonces, bueno, y también recopilando, la célula vegetal presenta pared celular. Ya, la pared celular estaba presente en células procariontes y células eucariontes vegetales. Las células animales no tienen pared celular. Ya funciona como límite, como sostén, y está formada en este caso por celulosa. La de las células procariontes está compuesta por peptidoglicano. Ya, ahí hay una gran diferencia. Y posee poros, que son los plasmodesmos o los plasmodesmatas, que permiten la básicamente comunicación celular entre células vegetales. Sé que voy un poquito rápido, pero es para que no se haga eterna la clase, porque sé que se hace mucho más larga conmigo sola hablando aquí cuando estamos en vivo, compartiendo tallas, entonces no los quiero aburrir. Así que vamos con las diferencias entre células procariontes y eucariontes, como a modo de resumen. Aquí están las células procariontes y acá están las eucariontes. Las procariontes no tienen núcleo, sí tienen pared y no tienen núcleo. Lo que tienen es nucleoide, ya no se vayan a equivocar. No presenta organelos, su división celular es por fisión binaria, presenta cápsula y su ADN es de tipo circular. Mientras que las eucariontes tienen núcleo, solo la vegetal tiene pared, tiene núcleo, tiene organelos, se dividen por mitosis y meiosis, no tiene cápsula y su ADN es lineal, es decir, tiene la misma forma a la que le hemos dibujado toda la vida el ADN. Las diferencias entre células eucariontes, ya animal y vegetal. La animal posee los centriolos como estructura específica, los lisosomas también son específicos de las células animales. Su reserva de energía es en forma de glucógeno. Ya recordemos que básicamente eso era un polisacárido. Ya volvemos, había moléculas, mientras que las células vegetales su reserva de energía es en forma de almidón. Son heterótrofas, estas son autótrofas. Presenta vacuolas pequeñas, presenta vacuolas grandes, y acá hay otra estructura específica de las células vegetales que son los cloroplastos. ¿Ya? Algo que me faltó agregar sobre el límite celular, que vimos las características de la pared, tanto en células procariontes como células vegetales, vimos la membrana plasmática, que esas son los componentes de este límite celular.
nos faltó ver los movimientos de los lípidos. Ya existen muchos tipos de movimientos de los lípidos dentro de la membrana, tal de la rotación, que rota sobre sí mismo, el de la traslación, en donde se trasladan, en la flexión, donde literalmente como que flexionan las colitas, y este es el que me interesa a mí, que es el movimiento de flip-flop, que básicamente es que uno que estaba en la bicapa, o sea, en la capa 1, se cambia a la capa 2. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace este fosfolípido? Se da vuelta y queda así. Por lo tanto, sus colitas en algún momento van a tocar el agua. Por lo tanto, este movimiento, el movimiento de flip-flop, es el movimiento que más gasto de energía genera en todos los tipos de movimientos de los fosfolípidos. ¿Por qué? ¿Por qué, chiquis? ¿Por qué creen que es así? Voy a dar un par de segunditos para que traten, o pausen el video y traten de responderlo. Así que cuenta regresiva. 3, 2, 1. Me siento haciendo sola los efectos especiales, que fome. Ya, pero básicamente es porque como las colas son hidrofóbicas, recordemos que los fosfolípidos eran moléculas anfipáticas, las colas son hidrofóbicas y tocan el agua, ¿cierto? Y son hidrofóbicas, gastan demasiada energía. Ya tocando el agua hay un gasto energético muy grande de parte de esta parte del fosfolípido, entonces es el tipo de movimiento que más energía gasta. Ya, eso me faltaba agregar sobre el límite celular. Y ahora vamos a lo último, chiquis. Les voy a dejar las preguntas de este PPT para que la hagan ustedes solitos, porque si no esta clase va a ser eterna, ya. Así que, bueno, ahí le pueden preguntar por el grupo o escriben por el grupo y las realizo yo la siguiente clase. O les doy las alternativas por el grupo, pero es que no quiero que sea eterna esta clase, porque, bueno, ya les comenté que hablando yo solita y sin siquiera verme en el video se hace un poco más tedioso. Entonces pasamos al último, que son los tipos celulares. Vamos a ver los 4 que aparecen en el DEMRE, en el temario. Entonces, en primer lugar están los enterocitos. Los enterocitos son células epiteliales del intestino, ¿ya? Se ocupan para la absorción de nutrientes, por eso tienen estas microvellosidades con esta forma. Uy, me dio como hipo. Con esta forma que permite una mayor... se me fue la palabra, se me lengua la traba. Ya, como finalmente permite como agarrar más superficie, por decirlo así, de absorción, ya, a que si fuera como liso. Es como una toallita, como que si una toalla fuera lisa no tendría como esta capacidad de capilaridad, por decirlo así, de absorción de agüita. Entonces tienen estas microvellosidades para permitir como la absorción de agua, que es una de las principales funciones de los enterocitos, ¿ya? También tiene la función de transporte de agua. Entonces, como es transporte, necesitan energía para poder absorberlos. Tiene el aparato de Golgi también muy desarrollado, pero mitocondrias principalmente. Luego están las neuronas, que se ocupan de la transmisión de señales nerviosas. Entonces las gliales actúan como soporte para el sistema nervioso. Eso ya no es necesario que lo sepan, pero con que ustedes sepan que las neuronas se ocupan de la transmisión de señales nerviosas, perfecto. Y tiene el sistema endomembranoso más desarrollado, ya. Por la vaina de mielina tienen el retículo endoplasmático liso también muy desarrollado, ¿cierto? Entonces eso. Aquí estoy yo, una dendrita conectada. Bueno, no está conectada, pero es una dendrita, así que we love dendritas. Por último está la célula musculoesquelética y las células secretoras pancreáticas. Partamos por el páncreas, que son diversas células, ya tiene células alfa, beta y gamma. Su función es la producción de hormonas de origen proteico, insulina, somatostatina y el glucagón va de la manito con la insulina. Al tener terminación ina, son de origen proteico.
Y al tener proteínas, sí o sí deben contener tanto el aparato, o sea, el retículo endoplasmático rugoso por la síntesis proteica y el aparato de Golgi por la secreción, ¿cierto? Por exportación de estas proteínas. Estos dos organelos los tienen que tener muy desarrollados. Y luego está la célula musculoesquelética, que bueno, que ya les había hablado de que las células musculoesqueléticas tienen las mitocondrias extremadamente desarrolladas por el uso de energía, ¿ya? Y también tienen muchos núcleos, ¿ya? Muchos núcleos, muchos núcleos visibles, ¿ya? Y muchas mitocondrias. Entonces, eso, chiquis. Por ejemplo, las células hepáticas, que son las células del hígado, si es que es hígado, deben tener muchos, no sé, lisosomas, retículo endoplasmático liso, peroxisomas, todos esos organelos muy desarrollados porque el hígado cumple función de detoxificación. Entonces, cada vez que les pregunten estas cosas, tienen que ir desarrollando cuál es la función principal del órgano que les están preguntando, de la estructura que les están preguntando, y ahí tratar de desglosar cuál sería el organelo más desarrollado según la función del tipo celular, ¿ya? O sea, aquí hay un par de preguntitas. Las voy a dejar para que ustedes las realicen ya solos y con más calma. Pueden volver a ver la grabación o hacer su apunte antes de desarrollarlas. Y de ahí las vemos juntitos si es que lo desean. ¿Ya? Así que esta sería la clase de hoy, chiquis. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa le preguntan a los ayudantes, me preguntan a mí directamente, lo escriben por el grupo. Así que eso, les mando un beso en el poto como siempre. Que estén bien y nos vemos en la próxima clase.